Ya vienes, eso. Muchas gracias por la cooperación en esta difícil coordinación. Bien, chicos. Hasta hace poquito estábamos hablando de poda, hablamos de manejos de primavera, manejos en realidad, y abordamos también que la mayoría de estas labores que nosotros ejecutamos durante el año, decimos de primavera, pero en realidad hay que leerlo con una altura de miras aquí, porque en rigor es en la época estival. Muchas de ellas están enfocadas en la gestión del follaje, es decir, en manejar la canopia de una manera que sea óptima respecto no solamente del rendimiento esperado, sino también de las condiciones que queremos que no sean predisponentes para alguna enfermedad. La semana pasada, si mi cabeza no falla, llegamos hasta el desbrote, la impresión, abordamos poda con manejo invernal y hasta el desbrote creo que llegamos. Hablamos de la eliminación de brotes, etc. Vamos a hacer como un repaso para ganar un poco más de momentum en esta presentación. Y vamos a partir lógicamente por el desoje. ¿En qué consistía el desoje? Literal remover hojas adyacentes al racimo, ¿cierto? Con la idea de ¿qué estamos buscando? La iluminación. Aumentar la iluminación. Ventilación, yo diría que el orden de importancia es ventilación y iluminación, ¿vale? Por el tipo de daño que se genera producto de la acción de algunas enfermedades. Entonces, si bien la iluminación es muy relevante, la ventilación lo puede ser más. Ahora, ojo, si no iluminamos el follaje, no permitimos que haya una iluminación correcta, ¿qué es lo que vamos a estar afectando? Más allá del ingreso de enfermedades o la reacción de enfermedades. Iba a decir entero. El entero va a ocurrir igual, es decir, el cambio de color, por ejemplo, en las variedades más oscuras, va a ocurrir igual, pero podría haberse afectado negativamente, sí, ¿cierto? Incluyendo el sembramiento, se mejora el proceso de fotosíntesis. Bien, y con eso todas las cosas que van apalabradas con ello, desde la inducción y diferenciación floral hasta el desarrollo mismo de la carga de fruta con azúcar, evitando lógicamente la existencia de hojas parásitas, etc. Hablamos también de la apertura de ventanas como parte de esto que es el desoje o más bien el manejo directo sobre el follaje. Y la apertura de ventanas es literal, hacer hoyos en el follaje para que ingrese luz y además haya mayor ventilación. Caminos de luz también es una opción, o pasillos de luz, es decir, cortamos una franja, literal como un pasillito, unos 20 a 40 centímetros, para permitir también la salida de este aire húmedo y el ingreso de aire nuevo. Creo que hasta ahí como abordamos bien los objetivos y quizás debemos reforzar un poquito los momentos. ¿Cuándo haría el desoje? ¿O desde qué estadio fenológico haría el desoje? Su compañero dice después de la cuaja, también, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, en general sí, debiésemos pensarlo en ese punto, después de cuaja. ¿Por qué no antes o por qué no después? Bueno, porque normalmente post cuaja empiezan las aplicaciones de varios productos, especialmente hormonales, que debemos asegurar que lleguen al racimo y no haya este efecto pantalla que muchas veces ocurre con las hojas. Si quisiéramos hacer un desoje en floración, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo que estamos buscando a través de eso? Deshojar en floración. ¿Qué haríamos esa locura? ¿Han entendido que si le quitamos hoja a la planta? En realidad, pero habla para iluminar las flores. ¿cómo? Habla de hecho de una entrada de luz hacia las flores. Creo que la diferencia nutricional entre los brotes vegetativos y las flores, ¿no? Ya, pero ojo con eso, porque si estamos sacando hojas, que es donde se produce el azúcar, Para que no confunda con las hojas son todo lo contrario a la competencia. Son las que generan el alimento de la planta por el cual los órganos compiten. Ojo con eso. Si
ustedes limitan la capacidad fotosintética de la planta en un momento en que tienen brotes creciendo, raíces creciendo y flores intentando cuajar, ¿quién va a salir más perjudicado? La flor. Por lejos las flores. Los puntos de crecimiento normalmente son mucho más atrayentes de azúcar que en temas hormonales que las flores. La flor, una vez que se convierte en frutito, recién empieza a convertirse en un contendor por estos azúcares. Por tanto, vamos a dificultar la cuaja. Y en este punto, si bien es cierto, un racimo excesivamente cargado con bayas no es beneficioso, tener un racimo ralo, es decir, paludo sin prácticamente bayas, tampoco lo es. Por tanto, en el caso del aula de mesa, evitamos ese manejo en ese momento. Hablamos del despunte también, que era la eliminación del ápice, o algún ápice, o varios ápices, de los brotes en activo crecimiento, con la idea de eliminar una competencia para las flores en un momento en que la cuaja podría verse afectada de manera negativa. Ese es el otro extremo. En condiciones de alto vigor muchas veces limitamos el riego en la etapa de crecimiento, prefloración también, para evitar también problemas de corrimiento y millarandaje. El corrimiento, recuerden, es aborto floral, y el millarandaje, ¿qué sería? ¿Se acuerdan lo que era el millarandaje? Donde quedan las vallas de tamaño. Por supuesto que sí. Tenemos vallas chiquitas que generalmente son producto de una cuaja muy tardía. ¿Qué es el público? Sí, ¿Qué hora es? Bien, entonces, volviendo a corrimiento de millarandaje, bueno, eso ocurre muchas veces por acción de problemas en la cuaja, que pueden estar relacionados a infinitas cosas, desde aspectos climáticos, de manejo, o bien de comportamiento de la planta. La ventaja de esto entonces es que va a favorecer una cuaja más homogénea, bastante más homogénea. Sin embargo, tiene un contra importante. Si yo elimino ápices, ¿qué es lo que sucede? No sigue creciendo. ¿No sigue creciendo? Yo diría que sí, pero se detiene el crecimiento por un momento porque no tiene por dónde crecer. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace la planta para seguir creciendo? Por los lados, por supuesto, generando entonces feminelas, que son brotes laterales, que, si bien es cierto, tienen un delay, no salen al tiro, por tanto se favorece la cuaja. Sí tienen un problema, van a causar sombreamiento, un montón de sombreamiento, porque cada brote trae hojas, lógicamente eso trae menor ventilación y por consiguiente más trabajo en el tiempo que viene más adelante. De ahí que lleguemos al desbrote, que es la eliminación de brotes completos. Y pregunta rápida: ¿en qué estadio fenológico creen ustedes que podría ser conveniente pensar en iniciar una labor de desbrote? ¿En qué punto de desarrollo de la planta? La inflorescencia visible. Perfecto, ¿y por qué? Para no eliminar brotes productivos. Excelente, bien. Bueno, importante entonces fijarse que, si bien es cierto, los brotes los podríamos eliminar desde muy temprano, cuando empiezan las puntas verdes ya sabemos que eso se va a convertir más adelante en un brote. Conviene mucho esperar a que el brote tenga un desarrollo en longitud, de al menos unos 20 centímetros, pero más importante que el largo, es lo que mencionaba su compañero, es la posibilidad de observar a simple vista la inflorescencia. Porque de lo contrario, vamos a estar eliminando a ciegas brotes que potencialmente pudiesen ser productivos. De que hablamos de 20 centímetros de brote, es medio mentira, porque en rigor dependerá del estadio fenológico más que de otra cosa. Criterios para eliminación de brotes hay un montón, desde la eliminación de chupones y sierpes, brotes que están ubicados por debajo del brazo,
brotes mellizos, una buena porción de brotes infértiles también vale la pena eliminar. Preguntas, hasta ahí, antes de continuar con lo que viene. Esto fue solamente un repaso de manejo militar. ¿No? ¿Cuántas veces creen ustedes que se desbrotan en la temporada? ¿Una? ¿Sí? Depende. Dependerá de la aparición de femininas más tarde. O sea, según sea el manejo que hicimos en el campo, pueden aparecer femininas más bien tardías. Eso va a implicar que vamos a tener que ingresar a desbrotar de nuevo. Y en ese proceso de apertura de ventanas y de brote es cuando mejoramos la ventilación ya avanzada de la temporada. Entonces, una o dos veces desbrotaremos y abriremos ventanas / deshojaremos. Yo tengo una duda, dice, en una condición de alto vigor la eliminación de los ápices acaba con uno de los competidores y quedarán solamente raíces y flores. ¿No es bueno? Es bueno, para favorecer la plaga. Si quieren mejorar la capacidad de competencia que tienen las flores, por un pool de fotosimilados limitados, eliminan un competidor. Puede eliminar las raíces, no puede restringir su desarrollo, sí, no regando en floración, derechamente, y además eliminando los brotes. O sea, ahí mejora el desempeño de esa flor respecto de la capacidad de atraer nutrientes para sí. Entonces, sí sería conveniente, especialmente cuando quieres mejorar la plaga. ¿Alguna otra pregunta? ¿Saben que yo aquí coloqué en los apuntes que de la clase pasada puse manejos hormonales? ¿Manejos hormonales? Sí. ¿En qué cosa? En el brote. No sé si lo mandé aparte o no sé si mandé la pero no coloco que tengo aquí manejo hormonal. Solamente eso. De manejo hormonal todavía no hemos hablado en rigor. Lo puedes haber anotado. Rápido. El manejo hormonal, quizás enfocado en el manejo de flores, puede tener que ver con eso. Todavía no hemos hablado de manejo hormonal, pero en algún punto nosotros vamos a disminuir de manera más o menos controlada la cantidad de flores que puedan cuajar a partir de un raleo químico que podemos hacer. Yo creo que va por ahí la toma de esa punta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, si no, les sigo comentando las otras labores que todavía quedan por listar. Ahí está anotado la amarre de racimo, que es una labor que muchas veces tiene que hacerse en el contexto de la uva en parrón especialmente. La amarre de racimo consiste en ir y amarrar los brotes productivos que hayan caído por debajo de la parrilla, por debajo de este entramado de alambres, y que estén en el fondo apuntando hacia la parte baja del barro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante subir ese brote y dejarlo asegurado a la parrilla? ¿Qué puede pasar si no lo hago? Se cae. ¿Se cae? Y la valla crece. ¿Conocen algún frutal donde por carga se puedan quebrar brazos, por ejemplo? El melón. No, ¿quebrar qué cosa? Brazos o estructuras de la planta. ¿Conocen algún frutal en el que pase eso? Ya, perfecto, los membrillos podría ser, pero más importante yo creo que ese efecto se da mucho en los conserveros, naturalmente, donde toca muchas veces tener que apuntalar los brazos para evitar que la sobrecarga quiebre la madera. Acá no pasa eso. Piensen que la fruta de una vid está sobre un brote vegetativo, ¿cierto? Un brote herbáceo en realidad, que tiene un racimo. Ese brote naturalmente es muy flexible, por tanto no se va a quebrar, no se va a caer. Eso nunca va a pasar, créanme. La planta es capaz de doblarse entera antes de quebrarse. Entonces, ¿qué pasa si no amarro? Si dejo que los brotes crezcan por debajo de la parrilla. Van a tocar el suelo. Y Entre un burrito. bien, control de burrito. Excelente lectura rápida de la diapositiva. Es lo que. Muy bien.
Pero algo más, cuando pase haciendo las aplicaciones, voy a golpear no solo la fruta, sino que también los brotes, ya generando daños potenciales en la producción. Es una pega relativamente rápida, bastante tediosa por lo demás, pero se hace necesario, ¿vale? Especialmente en aquellas variedades en las que tenemos un gran peso de racimo, por tanto se esfuerza mucho la caída del brote en etapas iniciales. Esta labor en particular, ¿cuándo creen ustedes que es el estadio filológico para ejecutarla? Después de cuaja. Ya, ok. Pensemos en el desarrollo de la valla. Post cuaja tenemos 3 fases. ¿En cuál de esas 3 fases? Ya, tú dices que iniciando la etapa 3, ¿le hace sentido? Antes de la etapa 3. Antes de envero. Sí. Es que la idea es que sea antes de que empiecen a crecer la valla. Normalmente es en la vecindad de la pinta. En la vecindad, un poquito antes y ya iniciada la pinta. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la valla empieza a ganar peso. Normalmente lo hacemos entonces desde cierre de racimo en adelante. Así que efectivamente es con cuaja, pero si tuviésemos que ser más precisos, es cierre de racimo. De ahí en adelante. La eliminación de pámpanos es una labor que no siempre se aborda como tal y por sí sola, sino que viene como un condimento de otra labor más grande. Los pámpanos, recordarán ustedes, son estos racimos chiquititos que salen de órganos como las feminelas, por ejemplo. Pero no solamente de las feminelas, sino que también podemos encontrar pámpanos que están conformados sobre un racimo, o sea, sobre un zarcillo. Un zarcillo que venía con flores y generó bayas. Eso también puede considerarse un pámpano. Pasa en algunas variedades, no en todas, pero en principio, sí o sí un pámpano implica competencia. Competencia es una condición en la que ajustamos previamente el follaje y la carga para obtener el máximo potencial de calidad. Esta eliminación de pámpanos muchas veces la hacemos con esa otra labor, con el ajuste de carga. Me salté una entre medio, ya volveré. El ajuste de carga, como su nombre lo indica, implica disminuir la carga real que tiene la planta hacia lo que nosotros proyectamos que era suficiente. Nosotros dijimos que, volviendo como al ejercicio que hicimos en el práctico, que con unos 50 o 60 racimos por planta estábamos bien y lográbamos exportar lo que habíamos planificado, ¿cierto? Ya, pero la planta da mucho más que 60 racimos. Por tanto, ese extra, en algún punto, tenemos que ir y descartarlo, sacarlo, literal, cortarlo y botarlo. ¿Vale? Porque de lo contrario, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si no hago un ajuste de carga y en vez de dejarle 60, les dejo 90 o 100 racimos? Exactamente, la disposición de camino en el racimo o ciertas características que estamos buscando. Calidad en general se va a ver súper afectada, especialmente el tamaño de la valla. Las vallitas bastante más chicas, ¿cierto? Por el exceso de competencia entre racimos / vallas. ¿En qué? Perdón. O sea que los pámpanos son igual de malos y no ordenados. Los pámpanos, claro, de hecho es un poquito más grave que antes porque te afecta calibre. Claro, es que después puedo hacer una segunda cosecha, van a ser las dos manos. ¿Cómo? No es como que los pueda dejar para hacer una segunda cosecha, sino que van a salir las dos manos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y botamos los racimos que sobran y aprovechamos eventualmente de eliminar los pámpanos si es que han aparecido. ¿Ya? ¿En qué estadio fenológico creen ustedes que se debería pensar en realizar el ajuste de carga? Después de la primera etapa de la cuaja. ¿Justo en post-cuaja de sus compañeros? ¿Sí? Antes del envío. Como en la fase 1. Sí. ¿Y por qué? Porque si lo hago antes, no voy a saber si voy a dejar racimos productivos que cojaran bien. ¿Ok? Y si lo hago después, van a haber
consumido mucho, debe haber habido un impacto con la competencia. Claro, recordemos que la primera fase de desarrollo del fruto es principalmente celulosis, ¿cierto? División celular. Por tanto, mi intención es favorecer el desarrollo de células nuevas en esa valla. Por tanto, si lo hago más tarde que esa fase 1, va a ser tarde también el efecto, y muy poco el efecto que vamos a tener respecto de disminuir la competencia. Porque al final, en la fase 3, la valla crece porque le ingresa agua. Eso es lo que explica. Entonces, si bajo la carga, el agua va a estar disponible igual, es lo mismo. No vamos a tener un efecto real sobre el inferior. Entonces, claro, post-cuaja. ¿Qué tan post-cuaja? Habitualmente cuando tenemos la caída de los frutos no cuajados. O sea, dentro de los miles de frutos que pudiesen cuajar en un racimo, actualmente hay muchos que no lo logran, pero igual se engrosan en el ovario y tienden a caer posteriormente. Ya se engrosa por acción de las hormonas que están dando vueltas. Eventualmente podemos incurrir en la ejecución del anillado. El anillado es súper transversal en la fruticultura, esto yo creo que lo hablaron de más en frutales, ¿no? ¿Qué les dijeron del anillado? Que se hacía para aumentar la carga, ¿cierto? No todos los años. Ya, que bueno, ojo, depende del momento en que lo realicemos, Sí, el efecto el que tiene, efecto. ¿cierto? Si yo lo hago en la vecindad de floración, El aumento. debería mejorar el desempeño de la cuaja, ¿no? Sí. O sea, Porque estoy eliminando el flujo de nutrientes de savia elaborada hacia las raíces. En eso consiste el anillado, en interrumpir por medio del daño controlado al floema el flujo de fotoasimilados hacia las raíces. Y en floración las raíces están full creciendo. Si corto el flujo de azúcar hacia las raíces no crecen, y por tanto automáticamente dividimos en dos los competidores en vez de tres. Solamente estarían compitiendo los brotes con las flores, y en general eso favorece bastante a las flores. El problema es que tampoco en la uva de mesa es tan importante que lo consideran, ni en la uva de mesa ni en la uva vinífera. En ningún caso es conveniente tener racimos con una excesiva densidad de bayas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Racimos con demasiadas bayas implica un racimo muy arretado. Por supuesto. Un racimo muy arretado es un racimo poco ventilado, que en este microclima frutal favorece mucho la aparición de enfermedades. Por lo tanto, nunca haremos un anillado en prefloración o floración, salvo que tengamos problemas muy severos de cuaja, cosa que es muy raro en realidad. Pero, insisto, así como productivamente, eso no va a pasar. El anillado se hace en post-cuaja para favorecer la fase 1, porque las raíces todavía están creciendo a una alta tasa durante la primera fase de desarrollo del fruto. La cicatrización es relativamente rápida, le toma algo así como 3 semanas en estar completamente cubierto ese tejido y ya restaurado el flujo hacia las raíces. No obstante, deben considerar que, por ahí mencionaron, que el anillado se evita realizar todos los años. Porque si yo interrumpo el flujo de savia hacia las raíces, estoy desmejorando en el fondo la capacidad radicular de esa planta. Y ese efecto tiende a ser sumativo a lo largo de los años. No siempre, pero en ciertas condiciones sí. Por eso se evita hacer todos los años y en realidad lo hacemos año por medio en general. En mi experiencia he visto los dos casos, donde hacerlo años seguidos, años consecutivos en el fondo, sí tiene un efecto negativo. Y otros en los que en realidad no. Y tiene que ver con muchas condiciones. Tiene que ver principalmente con cómo se desarrolla el corte injerto, la condición de suelo y el régimen de riego. Todo eso impacta en este efecto que pudiese ser negativo hacia la siguiente temporada. Bien, luego tenemos una labor sumamente delicada
se llama arreglo de racimo. El arreglo de racimo implica un trabajo directo sobre los racimos que nosotros dejamos después del ajuste de carga. Nosotros definimos dejar un racimo por brote. Pregunta rápida: ¿qué racimo dejas si el brote tiene 3? Porque un brote podría llegar a tener hasta 3 racimos. Tener 3 primordios florales con diquemita, así que probablemente podría llegar a 3 racimos. ¿Cuál deja? Pensando que de la base hacia la punta está el racimo 1, 2 y 3. ¿Por qué? O sea, solo por cercanía no es un criterio suficiente, no lo explica la decisión. ¿Cuál es el que primero salió y maduró en cuanto a sus tejidos? El más basal, ¿cierto? Recuerden que los brotes crecen desde la punta. Por tanto, el que primero apareció, que es el más basal, es el que maduró antes en términos de sus tejidos. Sus primordios florales, o más bien los botones florales, estaban maduros mucho antes que de los racimos que vienen. Por lo tanto, en general vamos a preferir dejar, si dejamos un solo racimo, dejamos el más basal. Si dejamos dos, los dos más basales. ¿Se entiende? Criterio sencillo. A partir de ese ajuste de carga, nosotros debemos ahora, valga la redundancia, ajustar la forma del racimo. Esta labor en la que nosotros eliminamos partes del racimo se llama arreglo de racimo. Y en un arreglo de racimo podemos hacer varias cosas. Una de ellas es el descole. El descole es la eliminación distal del racimo. Se le saca una parte, lo que le sobra de la punta hacia abajo. Habitualmente en el proceso de arreglo es el último corte que hacemos. ¿Son súper largos? ¿Cómo? ¿Son súper largos? Un racimo sin arreglar. O sea, Fácil. ¿estas son modos de mesa o no? Solo estamos hablando de veces de esta subunidad. Ah, Esta labor no se hace en una línea. que me llama la atención la forma de racimo, porque las que tengo en la casa no son largas, sino que una cosa ramificada. Ya, interesante. No todas las variedades de modo de mesa o vinifera no tienen la misma forma de racimo. Algunos tienden a ser más cónicos, otros más cilíndricos y otros más como globosos, más Otra cosa que podemos hacer, que ojalá no tuviésemos que hacerla nunca porque es lento y evidentemente más caro, es el afeite o afeitado de óvulos. Resulta que en ciertas condiciones, cuando tenemos una alta densidad de bayas, la densidad de bayas es la cantidad de bayas por centímetro de racimo. O sea, ya están imaginando que podemos medir esto. Y de hecho se hace. En una condición de alta densidad de bayas, muchas veces tendremos una gran cantidad de bayas en la zona como axilar o por debajo de los hombros. Cada una de estas ramificaciones del racimo se llaman hombros. Y pasa que cuando empiezan a crecer las bayas, las que quedan abajo quedan cubiertas por todas las bayas que están arriba, y por lo tanto vamos a tener un racimo compacto y poco ventilado, muy susceptible entonces de presentar enfermedades. El problema entonces ocurre cuando tenemos, como decía, alta densidad de bayas y tenemos que hacer este afeite de hombros que consiste en la eliminación selectiva de todas esas bayas que vienen por debajo de cada hombro. Es un cacho súper lento. Esto encarece totalmente el costo de esta operación. Imagínense, piensen en lo siguiente. Ustedes cuando hicieron el cálculo en el práctico dijeron ya, son como un poquito más de 50 o cerca de 60 racimos por planta. A 800 y tantas plantas por hectárea en un montón de racimos. Cada uno de esos racimos pasa por un proceso de arreglo de racimo. Cada uno de esos racimos fue trabajado por una persona
que eliminó partes de manera súper selectiva respecto a esa raza. Por tanto, si tenemos que hacer rectado de hombros, probablemente ese costo es mayor. De allí, a partir de estas labores, en realidad es que nosotros decimos que la uva de mesa es un cultivo caro de producir. Por tanto, los márgenes que se trabajan deben estar enfocados en aumentar su rendimiento, su competitividad. Por tanto, variedades con alta densidad de bayas están siendo rápidamente desplazadas. La Thompson Seedless, la sultanina, es una baya donde muchas veces, una variedad en la que muchas veces tenemos que hacer esto. Claro, y el precio tampoco es súper alto. Por tanto, evidentemente está siendo reemplazada por variedades nuevas que presentan una densidad de bayas menor. Pero, ya, eso significa menos bayas por racimo al final del día. Pero si un racimo de exportación, supongamos, pesa 700 gramos, antes esos 700 gramos los hacía con 120 bayas y tenía estos problemas. Las variedades nuevas ofrecen aproximadamente el mismo peso, pero con muchas menos bayas, en orden de 80, 90 bayas. Por tanto, evidentemente muy bien, buena deducción y muy rápida en lo demás. Son mucho más grandes, mucho más pesadas las bayas. No necesariamente grandes en tamaño, pero sí más peso. Eso es interesante. Eso tiene que ver con la cantidad de células que conforman esa célula, o sea, esa baya, particularmente en la pulpa. Mientras más células tiene, generalmente la crocancia, la sensación como de crujir cuando uno las muerde, permanece mejor en el. Otra alternativa en condiciones de alta densidad es hacer un entresaque hidroidal, que es ir sacando hombros de manera intercalada, hacer una especie de espiral en el racimo. También es un cacho esta cuestión porque termina generalmente con un racimo largo. Y un racimo muy largo es un racimo difícil de manipular. Ese racimo yo lo tengo en el packing que meter en una bolsita. Y eso significa que si es muy largo, el racimo queda medio doblado, con riesgo de no solamente quebrarse la estructura del raquis, sino que también aumentar el desgaste. Esto es lo ideal, un sistema simple de arreglo de racimo. Acá en la esquina de pescado lo que uno busca es dejar el hombro hacia cada lado, y eso es, y después se descuelga. El problema es que no siempre lo podemos hacer, especialmente en variedades que tienen densidades medias a altas, no se puede. Solamente en estas variedades nuevas probablemente es más grande la variedad para mejor distribuido también el peso. Y esto es lo clásico, esto es lo que más se suele hacer. Arreglos por piso. Un piso está constituido por un número determinado de hombros. ¿Vale? Acá el 3-2-2 diría yo que es lo más común. En la mayoría de las variedades se puede hacer y es bastante rápido de hacer también. Lo primero y más importante, si yo voy a tratar de hacer como el mismo dibujo, para poder definir esto, no es porque sí ni es porque me tinca, sino que en realidad es porque fui al campo, recolecté muestras de racimo, medí cada uno de los hombros y en promedio sé cuántas bayas tienen por centímetro. Y tengo que ajustarme a un estándar. Tengo que moverme en un rango, 80-90 bayas. ¿Cómo las consigo? ¿Cómo las distribuyo en esta estructura grandota y pesada que podría llegar a ser el racimo? Normalmente, si tuviésemos que enumerar, esto va más o menos así. Y 14. La receta, cualquiera sea que ustedes vayan a seguir, siempre debiese más o menos considerar la eliminación del primer hombro. Yo no creo que recuerden, pero cuando fueron a cosechar Carmener a William Febre, el racimo, la parte central del racimo solo es distinguible, pero tiene un hombro grande. Eso pasa en la mayoría de las variedades, que el primer hombro es muy grande. Y eso habitualmente genera dificultades después de manipulación, por tanto lo eliminamos.
Y a partir del segundo hombro es que comenzamos a armar estos pisos. ¿Cómo funciona? Ya, dejaríamos el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Eliminaríamos S, eliminaríamos S. Le damos un espacio. Ese espacio es relativo, dependerá también de la distancia entre los hombros en promedio. Pero son como 4 centímetros hasta el siguiente peso, para darle espacio. Luego, era 3, 2, 2, tenemos que dejar 1, 2. Y nos queda dejar el resto, los últimos 2, ¿cierto? Dejamos ese y el otro y el resto se despola. Eso sería un arreglo 3, 2, 2 en la práctica. Lamentablemente no tengo material vivo para poder hacer esto con ustedes en un práctico, por ejemplo, hasta si es que hay algo vivo. Yo creo que recién por ahí, por fines de noviembre, podríamos pensar en mirar un racimo totalmente elongado y más o menos yo mostrarles cómo sería. ¿Vale? Pero igual tiene menos hombros, menos representativo. Pero podríamos hacer el intento. Entonces, finalmente, esto, si yo puedo borrar todo lo que eliminé, con eso. Y proyectivamente, con ello, nosotros deberíamos alcanzar a tener la cantidad de vallas suficiente. ¿Qué pasa si estos hombros, que puede pasar también, sean muy largos? También voy a tener que cortarnos acá. Más que... Entonces, claro, las variedades nuevas a lo que apuntan es que sea un racimo cuya estructura sea fácil de arreglar, porque sí o sí tenemos que incluir en el arreglo de racimo, necesariamente. Profe, ¿y el racimo no recibe que podrán cortarla? Tú dices si tienes una probabilidad de un daño en el largo plazo, no, las pinzas, tú generas el corte y eso cicatriza así. Un tejido que está pensado para ser resistente. Entonces le hacen la herida cierra súper rápido y no se le crosa hacia adentro, no pasa nada de eso. No ingresan enfermedades a partir del corte, olvídate, no hay deshidratación tampoco. ¿Para la mano o tijera? Siempre tijera. Tijera generalmente de punta roja y ojo muy humano. También hay alternativas de hacer arreglos compuestos. Cuando la gente se pone creativa funciona igual. Y es dejar 3 hombros arriba, un gran espacio del doble, casi el triple muchas veces, entre un piso y otros 3 hombros, y con eso a partir de un racimo, tenemos 2 racimos. ¿Funciona? Sí, funciona, especialmente cuando queremos aumentar la cantidad de racimos por planta, cuando estamos partiendo recién la producción. ¿Qué tan recomendable? No todas las variedades se prestan para esto. Esto funciona bien en variedades con alta densidad de vallas. Entonces así quedaría el primer racimo, que queda más en la base, y uno igual más abajito. Evidentemente, después de haber planificado el arreglo del racimo y haberlo ejecutado, viene la pega que es un pelito tediosa, que consiste en contar cada una de las vallas por racimo. Entonces se cuenta un número determinado de vallas, o sea, de racimos, y se define si se cumple o no se cumple. Esa es la parte compleja. Lo que tienen a la derecha es un racimo no arreglado. Racimo una gigante, y cuando maduran son hermosos, como de mentira. El problema es que, claro, son invendibles. Eso no se puede vender. No es exportable, porque generalmente se vende muy llamativo, grandote y muy compacto, un bloque que pesa varios kilos. Pero por dentro muchas veces tienen una carga de núcleo tan alta, por la mala ventilación, que terminan pudriéndose hacia medio o final de estación. Bien, pequeñines, preguntas, dudas hasta acá respecto de lo que conversamos. Inquietudes, cuéntenme, por favor. Estos brotes, los fotosimilados bajan igual a todas las vallas o empiezan como a darle sus características en orden, o cómo funciona eso, la distribución, porque puede que en un racimo vallas sí completen su ciclo completo y otros no, o todas por igual. Queda un racimo por un lado maduro y otro verde. Mira, pasa con algunas variedades
que si tú haces descole, retrasas la toma del color. Por favor, escuchen lo que les digo con mucho criterio. Pasa mucho en la Crimson. Tengo el racimo, quiero hacer este arreglo y descolo, porque me sobra el resto, me quedo con lo que estaba más arriba. Dentro de un racimo, ¿qué fue lo primero que estuvo expuesto? ¿La punta del racimo o, digamos, la base del racimo? ¿Qué es lo que primero se expuso a las temperaturas más altas? Por tanto, avanzó más rápido su desarrollo. Por supuesto que sí, la punta del racimo. Por lo tanto, normalmente, en algunas variedades que les cuesta mucho tomar color, hacemos este mismo arreglo desplazado hacia abajo. Lo contamos de abajo hacia arriba. No porque hay un problema de movilización de nutrientes, sino porque hay un timing que es distinto en el mismo racimo. ¿Entienden? Eso. Pero el flujo de fotosimilados es rápido, es súper rápido en las plantas. Y no es que la hoja que está justo aquí alimenta 100%, no, las hojas que están más allá también contribuyen, menos directamente, pero tienen que hacerlo. Que hay un llamamiento de fotosimilados muy fuerte por parte del fruto, una vez que el fruto ya está seteado. Pero a ver, respondiendo a tu pregunta. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen, chiquillos? Excelente, me queda rato todavía. Vamos. Pregúntenme. Sí, antes de pasar.